¿Cuándo es esta causa? Este es el punto, Domi, es bastante sintomático de lo que pasa muchas veces cuando hablamos de casos de abusos contra niños, niñas o adolescentes, Sí. ¿no? Varias veces se ha modificado la ley argentina para dar tiempo a las víctimas de este tipo de delitos para hablar, porque la realidad va demostrando que muchas veces hablan por primera vez de estos temas ya muy entrada la vida adulta. Vos recordás que antes esto tenía una prescripción simple, después se amplió dando 10 años a partir de los 18, a partir de la mayoría de edad. Después hizo una nueva modificación y esto permite que llegue ahora el caso más antiguo, es el hecho más antiguo que se va a juzgar por abuso de menores y corrupción de menores también en el caso. Para que te des una idea, uno de los acusados, eran un matrimonio, ya falleció. Había sido funcionario y diputado nacional. Pache, de apellido, falleció en el año 2018. Continúa acusada Noemí Alvarado, quien era su pareja. Y las denunciantes son dos, que hoy ya pasan los 40 años. Una de ellas pudo hablar por primera vez en el año 2013. Recién, ¿sabes dónde, Domi? Mirá qué sintomático. En el velorio de su padre, que era hermano de la acusada. Recién tras la muerte del padre se animó a poder decir en voz alta lo que había sufrido. Esto llega a juicio, está ocurriendo en Chaco el día de hoy. Tengo entendido, Domi, que ya está, Sí, está. en línea Kevin Nielsen, que es el abogado que hoy representa a las dos víctimas que llegan a juicio, que son dos personas, insisto, ya adultas, que van a tener la posibilidad de hablar y que las escuche la justicia. ¿Cómo te va, Kevin? Aquí estamos en nuestra tarde. Marina nos contaba bien un poco el contexto, ¿no? Se tuvo que ir hacia el pasado, muchos años atrás. Entonces, digo, ¿cuál es la dificultad que tiene la justicia con tantos años de lo que ha pasado para poder probar el abuso? Tal cual, así es. Bueno, primero que nada decir que estamos hablando del caso judicializado más antiguo del país del que nosotros tengamos conocimiento. Es decir, estamos hablando de hechos que ocurrieron entre el año 1979 y 1986. Particularmente vos hiciste una pregunta muy interesante que es ¿cuáles son los obstáculos que tuvo la justicia? Y el primer obstáculo en este caso fue considerar la causa prescripta. Recordemos que esta causa inicia con la denuncia de ambas mujeres víctimas, que son María Belén y Rosalía, en el año 2016. En el año 2018 esta causa sufrió un archivo por considerarla prescripta. Finalmente, producto del litigio, se logra el desarchivo de la causa y finalmente hoy, 4 años después de la denuncia y 40 años después de los hechos, estamos en el último paso para que las víctimas tengan una sentencia reparatoria, que es el juicio oral. Recordemos que desde el año 2015 está vigente en la República Argentina la denominada Ley CUNAT, por el nombre de su autora, que es una senadora, que es la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Sin embargo, la justicia consideró en un primer término que esta ley no se aplicaba para los hechos anteriores a su promulgación. Finalmente, esto producto del litigio pudo ser contrarrestado y hoy en día la justicia considera que esta causa no está prescrita y finalmente estamos en un periodo de juicio oral. Doctor, quería consultarlo precisamente por esto, ¿no? Porque la interpretación de esos cambios en la ley ha sido producto de un litigio paralelo en muchísimas de las causas en las que personas hoy adultas pudieron denunciar muchos años después algún abuso sufrido durante la infancia. ¿Por qué es importante considerarlo de esta manera? ¿Por qué ustedes hacen el planteo de que esto 40 años después para Rosalía, para Belén, no está prescripto? Bien, el fundamento principal de que esto no está prescripto, que es una discusión que se está dando en los tribunales del país, y en este sentido también la provincia del Chaco es pionera porque el Superior Tribunal de Justicia ya se expidió, es que la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas del año 2015 también aplica para los hechos sucedidos antes de la sanción de esta ley. ¿Y esto por qué? Particularmente porque más allá de la ley nacional, que fue un reconocimiento de una lucha histórica de los movimientos de mujeres y derechos humanos, antes de la sanción de esta ley en el orden interno, es decir, por una ley nacional, ya estaban en vigencia en la República Argentina los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es así que el Estado, antes del año 2015, ya estaba obligado a primero investigar y luego a sancionar estos hechos
como graves violaciones de derechos humanos, que es una categoría distinta a los delitos y a los crímenes de lesa humanidad. Como el Estado ya estaba obligado, desde inclusive antes de la reforma de la Constitución del año 94, que lo que hace es incorporar a los tratados de la Constitución, es que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y nosotros en esta causa logramos pedir que no se aplique la prescripción. Bien. Porque sería poner una ley interna, que es una ley de prescripción, por sobre los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Para no entrar tanto en tecnicismos, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque por ahí hay gente que dice 40 años atrás, decir, bueno, ¿cómo haces para probar? ¿Cómo hicieron las víctimas para que realmente les crean, ¿no? En esta situación? ¿Son pericias psicológicas? Porque ¿quién puede por ahí a lo mejor tener una prueba de un delito sexual, sobre todo, donde uno era menor, para que las escuchen y les crean? Es una pregunta muy interesante. En esta causa tenemos la particularidad de que pese a que sucedió hace 40 años, como nosotros decimos, es como si hubiese ocurrido ayer en términos probatorios. Esto por el buen litigio de la causa. Es decir, a esta causa estamos llegando pese a 40 años con las declaraciones de las víctimas, que son la principal prueba, y esto lo tiene dicho la jurisprudencia, que en los casos de abuso sexual que se cometen en la intimidad sin testigos presenciales, la declaración de la víctima tiene un valor supremo como prueba en sí misma. Pero también, como bien decías, en esta causa particular hay declaraciones de las psicólogas tratantes de ambas víctimas, de especialistas en psicología y psiquiatría y sobre todo en victimología, que pueden acreditar que el daño psíquico sufrido es compatible con abuso sexual infantil. Es decir, por un lado tenemos las declaraciones de ambas víctimas y por otro lado tenemos pericias psicológicas y psiquiátricas que son las pruebas madres, no solamente en este caso de abuso sexual infantil de hace 40 años, sino en cualquier caso de abuso sexual infantil. Es decir, que los 40 años no fueron un obstáculo para poder probar este caso. Doctor, lo interrumpo con esto porque es importante. Las víctimas hoy están juntas, trabajan juntas, de hecho, en otros casos de abuso, pero no eran, digamos, conocidas, no eran parte del mismo núcleo al momento de ocurridos los abusos. Lo supieron después, una era familiar de las dos personas acusadas y otro los había conocido en el marco de una relación laboral de la madre de ella. Digamos, coinciden en señalar a las mismas personas, pero ya en la vida adulta, digamos, se encuentran claro. De manera posterior en eso. Eso también es un dato. A ver, Rosalía y Belén son hoy dos mujeres adultas y sin embargo, yo sé que, bueno, es el abogado, pero le voy a pedir el momento sensible de esto en el acompañamiento, que es, ¿cómo es para ellas llegar hoy a esta altura, en esta instancia, con uno de los acusados fallecido, a poder estar ante los tribunales? Es extremadamente movilizante para ambas víctimas y para ellas todas las expectativas están puestas en el juicio oral, donde están esperando del Poder Judicial la respuesta final a todos estos años de lucha. Como bien vos decías, ambas víctimas no sabían acerca de que la otra había sido víctima de estos hechos. Fue producto de un encuentro casual y fortuito entre las madres de ambas víctimas, donde logran darse cuenta de que cada una de ellas no estaba sola en este hecho. Y a partir de ahí inicia un recorrido que no solamente fue jurídico, sino de activismo para llegar a lograr este desarchivo. Llegar al juicio oral para ellas es extremadamente reparatorio. Falta el acto reparatorio final, que es la sentencia. Finalmente, ellas están muy afectadas por las dilaciones de la justicia, que como bien vos decías, llevaron a una situación de impunidad biológica del principal autor. No obstante, ellos están muy esperanzadas en que se pueda hacer justicia respecto a la coautora, que es